ULA Informa. Nuestro primer plano es el ciudadano. En el marco de la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, el Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes realizará el bautizo de sus libros del sello editorial este miércoles a las 7 de la noche en los espacios Grandes Venezolanos, Grandes Merideños. Quisiera extender una muy cordial invitación a toda la comunidad universitaria y andina para que vengan el miércoles 24 de junio a las 7 de la noche, donde tendremos la oportunidad de bautizar los libros del sello editorial. Tenemos una versatilidad en lo que respecta a temática. Tenemos inclusive a un editor independiente de Caracas, un oftalmólogo, que ha asumido los gastos de su libro basado en fotografías inéditas del ojo y vendrá con mucho gusto para el bautizo del mismo. En otro tema, la vicerrectora académica invitó a los profesores a participar en el programa Estímulo al Docente Mariano Picón Salas, único en Venezuela, recordando la fecha tope para la recepción de documentos. Recordar a la comunidad universitaria que el último día para ingresar los recaudos para poder optar al programa Estímulo a la Docencia Dr. Mariano Picón Salas es el 8 de julio. No habrá prórroga por cuanto la estructura financiera y presupuestaria de la universidad no lo impide si queremos otorgar el premio, que esta vez va a ser inclusive metálico. De modo que a todos los investigadores que han creído en nosotros siempre y todos aquellos que ven una oportunidad para demostrar su actitud y su aptitud en el campo de la docencia, los invitamos a participar una vez más en el programa Estímulo a la Docencia, que es el único programa de este estilo que se otorga en una universidad del país. Narci Delgado, ULA Informa. En los espacios Grandes Venezolanos, Grandes Merideños de la Feria Internacional del Libro Universitario de 2015, este martes se realizó la presentación del libro Vida escrita sobre la obra de Harold Alvarado Tenorio, del profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Luis Moreno Villamediana, y el foro homenaje a Harold Alvarado Tenorio, poeta colombiano, nacido en Buga en 1945. He hecho una compilación de artículos sobre la propia obra de Harold Alvarado, digamos que termina por conformar la figura pública del poeta colombiano, lo muestra como uno de los intelectuales más incisivos de Colombia porque se ha dedicado, algunos dicen cínicamente, a criticar, ¿no?, ciertas actitudes de connivencia con el poder, de cierto grado de sumisión, y entonces él se ha dedicado entonces a demoler las figuras públicas más respetuosas, más respetadas, mejor dicho, de Colombia, y ha mostrado sus lazos en algunos casos con la corrupción y todos esos detalles, ¿no? De manera que el libro vendría a ser como el resumen de su carrera pública como intelectual y como poeta. En esta presentación y foro del libro Vida escrita sobre la obra de Harold Alvarado Tenorio, también participaron los profesores del Departamento de Literatura de la Universidad de los Andes, Diomedes Cordero y Emnodio Quintero, este último gran amigo del además estudioso de la literatura colombiana y latinoamericana. Harold Alvarado Tenorio es un gran amigo nuestro de Mérida y un personaje de la cultura colombiana muy importante, colombiana y latinoamericana. Yo tengo la fortuna de ser su amigo desde hace 41 años. Cuando vino a Mérida, como por segunda vez, había estado en el Congreso Cultural de Cabimas en el año 70 y vino a Mérida en el año 74, y en esa ocasión presentó mi primer libro. Es una persona que es muy franca, no tiene pelos en la lengua, como decimos en criollo, y dice lo que piensa, y eso a veces molesta mucho a las personas. Sin embargo, tiene una formación muy importante como académico. Él hizo muy joven un doctorado en la Complutense de Madrid, con una tesis sobre Borges. Estuvo en China en varios años, ha viajado por todo el mundo. Y bueno, eso es lo que yo llamaría un intelectual integral. La obra de Harold Alvarado Tenorio ha sido publicada en inglés, francés, italiano, griego, chino, alemán y portugués. Muy agradecido y con mucha gratitud porque el libro ha quedado muy bonito. Estoy preparando la reedición de un libro que se llama Las literaturas de América Latina, que estudia las literaturas del continente, incluido el Brasil, desde los últimos 200 años. Y uno de los propósitos de venir a Mérida es para utilizar los archivos de la
de la Universidad de los Andes, que tiene un archivo sobre autores venezolanos para tratar de actualizar ese sector de mi libro. Narci Delgado, ULE informa. Continúan los espacios del Centro de Convenciones Mucumbarila, la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Sus organizadores hacen un balance positivo de este evento cultural y académico. Hemos tenido una gran afluencia de público, no solamente universitario, público merideño. La gente ha comprendido que en la feria es un espacio de encuentro, un espacio donde además hay la posibilidad real de comprar una novela, un ensayo, un libro de poesía. La FILU abre sus puertas también este miércoles feriado. La feria permite además tomarse un café, almorzar en ella. Tenemos un espacio sumamente rico, muy variopinto de artesanía, bisutería, donde se está mostrando la mejor artesanía, la bisutería, algunas tallas y pinturas. Y por supuesto, entender que vamos a tener presentaciones y bautizos de libros todas las tardes noches. Vamos a funcionar normalmente de 10 de la mañana a 9 de la noche. Hay que recorrerla, hay que patear los stands. Hay mucha variedad, hay alternativas, hay novedades, pero fundamentalmente la mejor manera de disfrutar la feria es haciendo acto de presencia en el Centro de Convenciones Mucumbarila de Mérida. En nuestra visita a la FILU quisimos conocer las impresiones de los visitantes, quienes, a pesar de la crisis, pudieron comprar un libro y disfrutar de 84 stands de venta y promociones editoriales. Está muy bien, ya es como mi quinta vez que vengo, he venido todos estos días y bastante variedad de libros conseguimos para la universidad, tanto como ciencias, arte y está bien chévere, la verdad. Me ha gustado, o sea, las cosas que he visto, pues muy chévere, cosas artesanales que de repente uno no tiene ni idea de lo que se puede hacer con, digamos, imaginación y pocas cosas, ¿no? Pero en general muy bien, me ha gustado. Sí, hicimos ya nuestras compras, los precios pues no están muy agradables, sinceramente están costosos los libros, hay que hacer un esfuerzo para poder adquirir. Yo hago mis maestrías en filosofía y esos libros que particularmente son de la editorial del Fondo Económico Cultural son costosísimos y bueno, realmente la feria pues trata de mantener su diversidad y sus libritos usados, etcétera, pero chévere, hemos conseguido unos libros y hasta el momento estamos encantados. La Feria Internacional del Libro Universitario culmina este 27 de junio. Narci Delgado, ULE informa. En el marco de la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, en estos espacios se desarrolla también el seminario Colombo-Venezolana de Poesía. Vamos a conversar con los poetas invitados, 6 en total, que vienen a presentar sus trabajos en cuanto a la poesía y también obras literarias. Aquí en el Centro de Convenciones Mucumbarila nos acompaña el poeta Javier Bosch, de Cúcuta. Háblanos acerca de su trabajo. Bueno, mi trabajo es una obra que pretende ser contemporánea. Mi último trabajo es un poemario que se llama Visiones, es un homenaje a 35 artistas o filósofos del mundo. También nos acompaña el maestro. El maestro Elmo Valencia. 90 años y todavía escribe poesía, incluso esto es un recital que nos va a dar, ¿no? ¿Y cómo sabes tú que yo estoy cumpliendo 90 años? Dime. Háblanos acerca de su trabajo, maestro. Bueno, ¿qué te digo yo? Cuando tengo tiempo, hago poesía. Y cuando no tengo tiempo, hago el amor. ¿Por eso se mantiene así de bien? Claro, fantástico. Okay. Bienvenido. También está la poeta Angie. Sí, mucho gusto, muchas gracias. Estamos muy agradados pues, de recibir y aceptar esa invitación de Gonzalo Fragui, el poeta Gonzalo Fragui, que nos ha convocado pues, un grupo de poetas muy representativo de las regiones del país. Él se ocupó de eso, que casi todos somos de diferentes regiones. Estamos pues, felices de estar aquí porque aquí se respeta a los poetas. Aquí se respeta al escritor, se valora al artista y pues nosotros quisiéramos felicitar a la gente aquí en Venezuela por haber desarrollado esa posibilidad para ser creadores que tienen aquí los venezolanos. Pues se valora, la cultura, se vive y se respira una cultura, una oportunidad
para el espíritu. Entonces, bueno, eso es lo que nos agrada pues de estar aquí. Muchísimas gracias. Por favor, poeta, nos dice su nombre y nos habla del trabajo. Tengo entendido que ustedes también van a presentar algunas ponencias y conferencias aquí en AFILU. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Uribe Botero, soy de Medellín, vengo a presentar 3 obras. Una se llama El espejo es otro, que es un libro de cuentos y monólogos oníricos. Un libro que llama El párpado de la noche, que es un libro también de poemas, también de corte un poco surrealista. Y vengo a presentar la obra de un gran poeta colombiano y novelista que se llama Carlos Framp. Traigo varios textos de él: Un día en el paraíso, Una noche en la Vía Láctea, la novela Del otro lado del jardín, y traigo una obra inédita que va a publicar en el mes de septiembre con Alfaguara. Muchísimas gracias, poeta. Me dice su nombre, por favor, y nos habla sobre su experiencia de presentar pues su obra literaria, poesía específicamente, en esta Feria Internacional del Libro Universitario, en este Seminario Colombo Venezolano. Muchas gracias. Mi nombre es Duván Carvajal, yo vengo de Bogotá. Nací en Cali, pero bueno, por las circunstancias de la vida estoy viviendo en Bogotá. Vengo a dar una ponencia, o a presentar una ponencia sobre poesía latinoamericana. Realmente se llama La gran enfermedad de América Latina, que es la poesía, y eso es parodiando a Octavio Paz, que en 1964 se encuentra con André Breton, que era pues el representante más grande del surrealismo, y le cuenta y le pregunta que defina qué es el surrealismo, y él le dice que es tal vez la gran enfermedad del mundo que va a sobrepasar los partidos políticos. Yo vengo a presentar esa ponencia, vengo a leer un par de textos que he creado. Realmente pues estoy muy agradecido por el recibimiento de Gonzalo, por el recibimiento de la ciudad. Quería decir una cosa importante: yo tengo una librería en Bogotá, tengo un café, el café se llama Miranda, y creo que es precisamente por eso, porque esa calle donde está ubicada se llama Francisco de Miranda, y también porque el precursor de la gran revolución en América, antes que Bolívar, antes que Martí, antes que todo, definitivamente es Francisco Miranda. Entonces es como una apuesta a las dos cosas, ¿no? A lo literario y a lo político, porque creemos seriamente que Colombia y Venezuela son hermanos, son hermanas, repúblicas hermanas, y creo que en mi caso el artista o el poeta o el escritor o el pintor debe tener una representación política total y no puede estar ajeno a lo que está pasando. Entonces, para mí sí es fundamental haber venido a Venezuela, enterarme realmente y de manera propia qué está pasando en el país. Entonces, agradecido con la gente de Mérida, agradecido con Gonzalo, que ha sido un príncipe. Y bueno, también quiero presentar este periódico, se llama Periódico de Libros, es un periódico que hacemos en Bogotá y está dedicado explícitamente a la crítica literaria y al ensayo, y ha tenido un recibimiento y una acogida fantástica en la ciudad. Gracias. Y finalmente, el poeta. Flover Zapata. Su experiencia aquí en esta Feria Internacional del Libro Universitario, en este Seminario Colombo Venezolano, y tengo entendido que van a hacer un recital de poesía. No sé si nos puede regalar un fragmento de su poesía. Sí, a ver. No me acuerdo. Okay, pero sobre su trabajo. No me acuerdo. Y lo que más, a ver, esta bitácora de viaje, que al fin me acordé. Y lo que más recuerdo del infierno es que no había ni un solo demonio que no escribiera versos. En los espacios grandes venezolanos, grandes merideños de la Feria Internacional del Libro Universitario, en su edición número 18, se realizó el bautizo del libro del profesor Amado Moreno Pérez, Organización del Espacio en los Estados Trujillo y Mérida, 1971-2011. Tenemos con nosotros al profesor Amado, quien nos habla acerca de este libro, qué contiene, cuánto tiempo de producción le costó pues realizar esta obra literaria. Bueno, este trabajo es producto de mi tesis doctoral que yo presenté en el doctorado de Ciencias Humanas en la Universidad de los Andes, ¿no? De Humanip. Y entonces, producto de esta tesis doctoral, el Departamento de Antropología y Sociología le solicitó al Vicerrectorado Administrativo que hiciese la publicación del libro. Y entonces salió publicado el año pasado, en diciembre del año pasado, como una bondad que le hace el Departamento de Antropología y Sociología, mi persona, a la Universidad de los Andes y a toda la región andina.
sobre todo al estado Mérida, al estado de Trujillo, que es sobre la cual versa el libro, ¿no? Los espacios en los estados Trujillo y Mérida, ¿cuántos capítulos tiene, profe? ¿Y cómo podemos organizar el espacio? ¿O cómo pudo organizar el espacio? Este libro tiene 7 capítulos, ¿verdad? El primer capítulo está dedicado al marco teórico, metodológico, todo lo que es la justificación del trabajo, los objetivos de la tesis doctoral. Y el segundo capítulo está referido al aspecto geográfico de los Andes venezolanos. El tercer capítulo se refiere a procesos de planificación y desarrollo regional en Venezuela y en América Latina. El cuarto capítulo se refiere ya al desarrollo histórico del desarrollo regional en los Andes venezolanos. El quinto capítulo se refiere al proceso de desarrollo y organización del espacio en el estado Mérida. El sexto capítulo está referido a la organización del espacio en el estado de Trujillo, y el último capítulo es un análisis sobre el proceso y el proyecto de organización del espacio del presidente Hugo Chávez de 1999 al 2013. ¿Cuál es el aporte que da este libro a los universitarios, a los historiadores, a los merideños y trujillanos en especial? Bueno, es una historia global e integral de 40 años de los estados de Trujillo y Mérida, puesto que comprende el periodo de 1971 al 2011. Es una historia económica, es una historia demográfica, porque comprende un análisis del desplazamiento de la población en los censos de 1971, 1981, 1990, 2001 y 2011. Y es también una historia de cómo se da el proceso de transformación de la organización del espacio en cuanto a la vialidad, los caminos, los transportes, las carreteras. Y luego es un análisis sobre cómo ha sido transformado y los impactos que se han producido en el ámbito ecológico, producto del proceso de transformación económica y social de los estados Trujillo y Mérida. Este martes, en la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, se realizó la presentación del libro del profesor Humberto Ruiz Calderón, Ciudad de Libros, Historia de Mérida. A mi lado se encuentra el autor de esta obra literaria, el profesor Humberto Ruiz Calderón, y nos habla acerca de su libro, Ciudad de Libros, Historia de Mérida. Ciudad de Libros, Historias, en plural, de Mérida, porque son al menos 11 capítulos con 11 historias, pero hay capítulos que tienen más historias, más corticas, más largas, sobre el tema de los libros, de quienes los trajeron, de quienes los leían, de qué efecto tuvieron en sus vidas algunos de esos libros, desde que Gutenberg inventó la imprenta hasta el 2013, en relación, este último capítulo, a las revistas electrónicas de la Universidad de los Andes. Allí muestro los dos vectores sociales que incidieron en la creación de las revistas. Por un lado, la compra de la central telefónica, que permitió tener una red de internet como ninguna otra universidad del país la tuvo hasta muy poco tiempo, y la otra, una política académica de estímulo a los grupos de investigación y a la creación de revistas académicas, lo que hace que el repositorio institucional de la Universidad de los Andes tenga 64 revistas activas, es decir, que publican sus números regularmente, y que tenga más de 75 millones de visitas acumuladas, cosa que en muy pocas universidades en América Latina deben tener. De tal manera que es la historia de esta relación tan compleja, tan particular, novedosa, trágica, triste y grata en algunas oportunidades, de algunos pobladores de la ciudad con los libros y con las publicaciones académicas. ¿Nos puede comentar acerca de una anécdota que haya tenido en la elaboración de este texto, profe? En la elaboración del texto, bueno, a ver, algunas de esas cosas las voy a decir. De lo que se encuentra allí en el libro, exactamente. Bueno, lo que se encuentra en el libro. Bueno, una de las primeras cosas, y mirando aquí a un amigo que me hizo una traducción paleográfica de unos documentos, cuando fueron a poner preso a el fundador de Mérida en Trujillo, y los pobladores de Trujillo no dejaron ponerlo preso porque eran sus amigos, le dijeron que por qué no dejaran leer el bando real que mandaba poner preso a Juan Rodríguez Suárez, y el teniente de
Trujillo dijo, porque aquí no hay nadie quien lea salvo el Pater Noster y el Ave María. Es decir, que la gente era analfabeta, entonces quienes leían eran los curas fundamentalmente, porque eran los que sabían leer. Algunos no muy bien, pero en todo caso tenían que leer sus Biblias, sus catecismos, sus libros de oraciones, y bueno, es parte de esa historia tan lejana y tan compleja que se ha vivido en la ciudad de Mérida con los libros. Agradecemos la palabra al profesor Humberto Ruiz Calderón y nos felicitamos por este libro, Ciudad de Libros, Historias de Mérida, presentada este martes en la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Narci Delgado, ULA Informa. El transcurso de la semana pasada y durante esta semana hemos tenido las buenas nuevas para la institución del ingreso de 5 enfermeras licenciadas en enfermería, las cuales por concurso de, digamos, externo y un concurso interno lograron reunir los requerimientos mínimos para poder ganar sus respectivos concursos, y de igual manera tenemos el ingreso de un medio tiempo en la especialidad de otorrino y de un tiempo completo en la especialidad de medicina interna, cuestión pues que nos llena de regocijo. Lamentablemente no todas son buenas noticias, porque el desabastecimiento en insumos y medicamentos continúa en Camiula. Aproximadamente un 30-35% de lo que se esperaba de medicamentos fue lo que pudo comprarse. Hay muchísimas fallas en el mercado, bueno, eso es algo que todos lo podemos palpar. Adicionalmente, en lo que se refiere al material médico quirúrgico, se pudo hacer una compra. Hay algunos rubros donde logramos tener o podemos adquirir algunos de estos, pero hay otros en los cuales se nos ha hecho muy difícil. En cuanto a inyectadoras, hay muchas fallas, los yelcos, la sutura escasean, hay asimismo algunos medicamentos que son usados en los servicios, en la parte de servicios internos. En cuanto a lo que es quirófano, donde algunos bombillos que utilizan de estos especializados, los precios de estos bombillos ahora es exorbitante, bombillos que habíamos comprado el año pasado nosotros a 700 bolívares, caso de el otro servicio que tengo en este momento con dificultades, que es oftalmología, un bombillo para la lámpara de hendidura que costaba 700 bolívares el año pasado, la nueva cotización que nos están pasando está por orden de los 13.000 bolívares. Nereida Pacheco, ULA Informa. El FIRP, Laboratorio de Formulación, Interfaces, Reología y Procesos de la Universidad de los Andes, hizo un importante donativo al Camiula. Se trata de un equipo de última tecnología. La iniciativa surgió a raíz del ataque del que fue objeto el Centro Asistencial de los Universitarios. Desde el año pasado entramos en contacto con los vendedores de equipo a nivel mundial y llegamos a un acuerdo por un buen precio por el equipo, y se compró a finales del año pasado, pero mientras se llegaba, se nacionalizaba por parte de la empresa vendedora también, y bueno, hoy lo estamos entregando para ponerlo en funcionamiento y reforzar un poco la ayuda, se puede decir así, que nos da esta institución a todos quienes trabajamos en la Universidad de los Andes y familiares de quienes trabajan en la universidad, que hacemos uso de los servicios médicos odontológicos que presenta Camiula. Este es un equipo de videoendoscopia nasal que en muchos años iba a ser difícil que nosotros pudiésemos adquirirlo, pero que gracias a esta donación que hace el laboratorio FIR, en la presencia del profesor Johnny Bullón, del profesor Salayer, que tuvieron nos tomaron en cuenta, y nosotros pues agradecer todo esto y que sea del beneficio para cada uno de nuestros usuarios. Estas son las ideas creativas que le permiten a la universidad mantener abiertas sus puertas y por supuesto seguir atendiendo en sus dependencias de servicio con la calidad que nos caracteriza. En este caso el FIRP en un acto de desprendimiento hace una donación, hace un aporte a una institución tan importante para todos los universitarios como es el Camiula. Este equipo será puesto en funcionamiento en breve tiempo, luego que se cumplan algunos pasos para su instalación. Nereida Pacheco, ULA Informa.
La paralización de las actividades en la Universidad de los Andes durante este martes fue casi total, tal como fue convocada por los representantes de la Intergremial Universitaria, quienes junto con los trabajadores están exigiendo un sueldo justo y la culminación de la discusión de la Convención Colectiva Única. En la Universidad de los Andes se cumplió en un 98%. Es importante señalar que más allá de que se cumplió dentro del núcleo de Mérida, se cumplió en los núcleos y en las extensiones que tenemos en el país. Es importante señalar que el paro le ha demostrado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y al Ejecutivo Nacional que los universitarios estamos inconformes con este salario de miseria que estamos percibiendo, el cual no nos alcanza para sobrevivir. Los trabajadores universitarios nos hemos convertido en unos Boy Scouts porque vivimos en una sobrevivencia permanente debido al modelo estructural económico que tenemos, lo cual nos ha llevado a un deterioro de nuestra familia. Nosotros los exhortamos para decirles que esta semana que se está trabajando sobre el ajuste salarial, reflexionen y tomen decisiones precisas y muy importantes que realmente puedan llenar y satisfacer las necesidades que tenemos como trabajadores. Refieren que la inflación que se tiene en el país alcanza niveles que no permiten a los venezolanos tener calidad de vida. Es por ello que han contado con el respaldo de casi todos los universitarios en las acciones que han convocado. Busca presionar desde la Universidad de los Andes la discusión de las tablas salariales en las mesas de negociación de la segunda convención colectiva. Para nosotros es muy importante que este paro se haya acatado en más de un 98%, porque nos ratifica lo que hemos venido diciendo, la situación de malestar acumulado de todos los universitarios por la difícil situación que enfrentamos y el deterioro de las condiciones laborales por la ausencia de recursos para que funcione debidamente la universidad. Por tanto, este paro nos compromete en el sentido de que es una responsabilidad el voto de confianza de los universitarios, mayoritariamente para las acciones de la intergremial que reivindican un mejor salario para todos y reivindican una universidad con recursos para poder cumplir su noble misión. Ratifican el llamado para este jueves al volanteo informativo que realizarán en Muncumbarila dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario a las 2 de la tarde. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. Pese a que el Consejo Nacional Electoral anunció la fecha de las elecciones parlamentarias, los estudiantes de la Universidad de los Andes, que iniciaron la huelga de hambre hace 16 días en la Plaza del Llano de Mérida, anuncian que mantendrán esta acción de protesta hasta lograr los objetivos propuestos, como es la libertad de los presos políticos. Ayer, en horas de la tarde, hubo un pronunciamiento del CNE anunciando las fechas de las próximas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. Fue una gran victoria para todos nosotros, para todos los huelguistas, todos los que estamos por todo el país. Pero solamente fue el principio. Nosotros, acá en Mérida, en la Iglesia del Llano, no vamos a levantar la huelga de hambre. Estamos desgastados de salud, pero vamos a continuar firmes acá, hasta que tengamos respuesta y ya basta el cese de la persecución de todos los presos políticos y perseguidos políticos. No nos vamos a levantar, nos vamos a mantener firmes. Nuestros compañeros estudiantes dieron su libertad por la libertad de Venezuela. Nosotros hoy ponemos en riesgo nuestra salud por ello, por todo, para que los liberen. Estos jóvenes han recibido atención médica permanente, pero ha sido inevitable que algunos han tenido que retirarse por problemas con su salud. Mantienen buenas condiciones. Hoy se retiró uno de los jóvenes porque ayer le habíamos dicho que si seguía presentando problemas gástricos, la posibilidad de desarrollar una gastritis erosiva, que lo llevara después a una úlcera, entonces le aconsejamos que aguantara hasta hoy, ¿no? El resto del grupo se ha mantenido bien, hidratados, con signos vitales estables y con un buen ánimo, que es lo más importante también desde el punto de vista pues, mental para poder sobrellevar lo que es una huelga de hambre que ya pasa ya va para casi que las 2 semanas, ¿no? Entonces ellos mantienen un buen ánimo,
la intención de ello, pues eso se complementa con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de saber el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es importante destacar que durante la mañana de este martes levantó la huelga de hambre el dirigente de oposición Leopoldo López, pero aún así los estudiantes destacan que seguirán con esta acción de protesta. Leonardo Rodríguez, ULE informa.